Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les voy a mostrar cómo me hice un calefactor de cama o un gato eléctrico, por así llamarlo, ¿no es cierto? Que caliente nuestra cama. Esto viene a colación de que estas frías noches que hemos pasado y uno tiene que agregarle mantas para no sentir frío. Y digo, tampoco es justo tener que calefaccionar toda una habitación para después estar durmiendo tapado bajo una frazada o una manta. Fue así que se me ocurrió entonces hacer un calefactor de ultra bajo, super extremo, bajo consumo. No es necesario gastar 2000 vatios permanentes para calefaccionar una habitación cuando lo podemos hacer con 100 vatios solamente. Yo les voy a mostrar ya el modelo desarmado, que ya también lo estuve probando en cierta forma, y van a ver qué simple que es de hacer. Tomé un caño, esos que se usan de polipropileno, que pueden ser los que se usan en las cloacas, de 110 milímetros de diámetro, y le practiqué dos agujeros aquí. Y aquí en la parte opuesta a los dos agujeros, le hice una serie de agujeros de 6 milímetros cruzados así para un lado y para el otro. El alma mater de este calefactor son dos lámparas de 42 vatios. Pero ojo que tienen que ser las lámparas de filamento. Se consiguen todavía, pero no es muy común verlas, que son las que tienen filamento de tungsteno, que se producen bastante calor estas lámparas. También vamos a usar dos portalámparas que tienen que ser de cerámica para evitar el calentamiento y que se pueda ablandar el plástico. Así que dos de cerámica, un portafusible con un fusible de 1 amperio, más que suficiente, y un termostato de lavadora, o sea, todas cosas recicladas que tienen para regular temperatura entre 30 y 95 grados, que a la vez sirve de interruptor también. Esto en realidad sería todo el equipo. En la otra punta conseguí una tapa también de estas de cloaca y adentro, en la misma tapa, le pusimos un motor, que estos son los que usan los microondas adentro para enfriar el transformador, o sea que es un ventiladorcito de bajísimo consumo, no consume casi nada. Lo único que tuve que hacer es recortarle nomás un poco las aletas aquí para que entrara dentro de este caño. Hecho esto, me quedó aquí el ventilador y está fijado con dos tornillos a la parte de atrás. El aire lo aspira por acá y lo arroja a través de esto donde están las lámparas con el aire caliente y lo saca por los agujeritos chicos, estos que se ven acá. Y por supuesto le hicimos una base para evitar que esto, cuando uno tira las frazadas así, se gire, en el cual aprovechamos ya para montar los componentes que queden bien sólidos aquí y que no se anden moviendo. Para fijarlo lo hicimos directamente con este tipo de tornillos Parker, directamente roscados en un agujerito. Ahora le vamos a colocar las lámparas. La lámpara va puesta de adentro hacia afuera, la hacemos asomar acá, le ponemos el portalámpara y roscamos. Con la otra hacemos lo mismo. Estando ya montadas las lámparas, le vamos a montar ahora el ventilador. Y ahora con unos tornillos lo fijaremos aquí. Y ahora en este agujero más grande que le hemos practicado acá, metemos el bulbo del sensor. Bueno, y así es como queda ya ensamblado y el modelito terminado de este gato eléctrico o calentador de camas. Aquí tenemos el sensor, va a estar sensando en la parte más fría, por donde aspira el aire, va a tener el sensor, que uno lo va a poner a unos 35 grados aproximadamente. Aquí tenemos el termostato,
que como les había dicho es el mismo que regula la temperatura del agua en un lavarropas automático. Aquí tenemos los portalámparas que son de cerámica para evitar que el calor a lo mejor pueda deteriorarlos. Todos los cables están las conexiones con espagueti de fibra de vidrio a prueba de temperatura. Y tenemos aquí también el fusible de 1 amperio que es el que protege todo el circuito. Todo consume en marcha con ventilador y las luces, está consumiendo 500 miliamperios. Está hecho todo con seguridad, no hay ningún contacto con la persona, con los cables de este lado. El motor está bien resguardado aquí adentro, la hélice queda aproximadamente a esta altura, adentro del caño. No hay lugares donde pueda meterse nada que pueda lastimar a la persona que está durmiendo. Lo que vamos a hacer ahora es probarlo. Yo no voy a poner esto en mi cama y ponerme a dormir. Se va a probar de todas las formas posibles, su expresión máxima, es decir, viendo todas las contingencias. Lo primero que hicimos para probarlo fue improvisar una cama aquí en este lugar, en el taller. Se improvisó la cama con frazada, almohada, tal cual, sábanas, tal cual ocurriría en una cama normal. Se puso una sábana que son de poliéster, que son las más susceptibles al calor, y también se probó con sábanas de algodón. Otra de las pruebas que se le hizo fue dejarlo 6 horas en marcha permanentemente. Se puso un sensor de temperatura interno, mientras que se iba también con el termómetro infrarrojo chequeando todas las temperaturas y viendo que nada estuviera fuera de lugar. Esta prueba se hizo dejándola al máximo sin que el aparato cortara, para prever la peor de la situación, que sería en el caso de que dejara de funcionar el termostato y siguiera calentando. La temperatura máxima que llegó ahí fue de 45 grados y de ahí ya no pasó más. Luego, para asegurar una más también, se le detuvo el motor que echaba aire y se dejó solamente las lámparas calentando, y también llegó a 46 grados y ya no pasó de ahí, ¿no? Los que piensan que esto va a prender fuego en mi casa, que esto puede quemar una familia, olvídense de esas cosas, porque fue probado en todos los extremos. Aparte, es algo que yo mismo voy a usar o pienso usar, como para hacer algo que yo mismo pueda perjudicar. Aquí les muestro el diagrama de conexión para que puedan entenderlo bien. La línea del neutro va a ir directamente al motor y también a cada una de las lámparas, uno de los cables de la lámpara. Mientras que la fase va a ir a un fusible de 1 amperio, pasa por el fusible, entra al termostato y sale del termostato y va al motor. Y también va a la otra parte de la lámpara. Cuando el sensor del termostato detecte que está frío el ambiente, este contacto se va a cerrar y la corriente va a circular poniendo en marcha el motor y encendiendo las luces. Cuando ya esté todo a temperatura, a la temperatura que le hemos fijado con la perilla del termostato, se va a abrir nuevamente este termostato y se van a apagar las lámparas y el motor hasta que vuelva a enfriarse el ambiente y conectar nuevamente. Y ya hecha todas estas aclaraciones, ahora sí vamos a probarlo, pero al estilo Angelito, en un clima extremo. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto está expuesto a un clima extremo. Dentro de este freezer, nosotros tenemos 18 grados bajo ceros y acá es donde lo vamos a probar. Yo ya dejé una manta ahí adentro para que se fuera enfriando, para ver si realmente logra calentar a tan bajas temperaturas. Vemos.
Vemos que las paredes están a 19, menos 19, perdón. Y acá donde están las colchas, vamos a medir ahí, estamos a menos 13. Dadas estas condiciones, vamos a meter el aparato adentro, lo vamos a tapar como si estuviera dentro de la cama y luego vamos a ver cuál es la temperatura que adquieren estas colchas o esta frazada una vez que esté esto funcionando. Aquí lo vamos a poner para ver qué temperatura nos deja adentro. Lo vamos a conectar aquí a la red eléctrica y nos vamos a cerciorar de que esté funcionando. Como pueden ver, se ve la luz ahí, así que esto está funcionando. Y lo vamos a dejar por 10 minutos hasta que la aguja llegue acá. Bueno, ya han pasado los 10 minutos y vamos a ver qué temperatura tenemos adentro. 22, 27 grados, ahí un poquito más cerca. Y si seguimos viendo las paredes del freezer, está a menos 18, ¿eh? Mientras que la parte de arriba de las colchas están todavía a 2 grados bajo cero, pero adentro el calor se mantiene perfectamente. Simplemente con una frazada y este aparatito que no consume prácticamente nada va a estar durmiendo muy pero muy calentito. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo, que esto puede ayudar a mucha gente que tiene esa necesidad imperiosa de protegerse del crudo invierno. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.